Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, las preguntas y muy bien los que contestaron. Los malos somos los profesores, así que no se preocupen. Si no contestaron bien es porque los malos no somos los profesores que no explicamos bien. Pero bueno, vamos a esta mañana a ver o seguir con la historia de este personaje que queremos compartir con todos ustedes para que esta mañana podamos ser edificados en la palabra de Dios, ¿no? Vieron que hoy todos tienen su teléfono, ¿no? A ver, levante el que tiene el teléfono, a ver, quiero ver todos los teléfonos levantados, todos. Están apagados, ¿no? Están apagados porque ahora va a hablar Dios, va a hablar Dios. Porque hoy hay tanto de internet, que había una chica que vivía en el campo y nadie había ido a ese lugar. Y entonces pasa un tiempo y la chica le dice al padre: papá, me caso este mes. ¿Cómo que te casas este mes? Sí, me caso este mes porque, ¿cómo dice el padre? Si acá no ha venido nadie, yo no conozco a nadie, ¿cómo te vas a casar si yo no conozco a nadie, no soy nada? No, papá, lo que pasa es que conocí un muchacho en un sitio de internet. Empezamos a comunicarnos por WhatsApp y nos conocimos por Instagram. Y nos enamoramos y me declaró por WhatsApp. Dice, no, el papá, ¿cómo va a ser que vos por el teléfono te...? Bueno, dice el papá, si es así, se pueden casar por Skype, compran los hijos en Amazon y si no te gusta tu esposo, lo vendes en Mercado Libre. Así que cuidado con el internet. Vamos a la palabra de Dios, Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, donde habíamos dejado, dice así la Biblia, la palabra de Dios, lo dejamos a Jonás durmiendo. Hay una tormenta que se levanta en el mar, capítulo 1, el versículo número 7. El 6. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por qué la causa de quién ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquí se presenta Jonás, se identifica Jonás se presenta delante de todos. Es una actitud que quebranta a la gente porque dice: mire, yo soy del pueblo hebreo, del pueblo amado por Dios, sirvo al Dios vivo y verdadero, al único Dios. Y aquellos hombres, dice el versículo 10, temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Es decir, estaba huyendo, estaba escondiéndose de Dios y Él se los había dicho. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres no querían tirarlo al mar, sino que trabajaron para hacerlo volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se embravecía más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Fíjense el avivamiento que hay acá, el primer avivamiento, el primer cambio de los hombres, porque de clamar a los dioses, a diferentes dioses, comienzan a decir:
y entonces aquellos hombres, dice acá la Biblia, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová. Fíjese cómo cambió el corazón de estos hombres. Temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Un cambio tremendo, ¿eh? Eran hombres que no conocían a Dios, que no sabían de Jehová, no sabían de Dios, y sin embargo, por el testimonio que dio Jonás, estos hombres buscaron al único Dios, al Dios verdadero. Y entonces termina el capítulo primero diciendo, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Mucho para aprender, mucho para conocer. Vamos a repasar entonces las corridas que tuvo Jonás. En el capítulo 1, ¿de dónde corre Jonás? Corre de Dios. Jonás corriendo de Dios, capítulo 1. Capítulo 2, lo vamos a ver mañana, Jonás corriendo a Dios. Son las preposiciones, ¿eh? Corriendo a Dios. Tercer lugar, vamos a verlo el día que sigue. Lo vamos a ver y dice Jonás corriendo con Dios. Y en el último capítulo que vamos a ver, Jonás corriendo contra Dios. Ahora yo voy a decir capítulo 1 y ustedes van a decir Jonás corre a, Jonás corre de, Jonás corre con, bueno, así. Capítulo 1, Jonás. Bueno, pero en esa cana no vamos a ir a ningún lado, en ningún campamento de jóvenes no es. Vamos. Capítulo 1, Jonás corre de Dios. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, no se lo van a olvidar más, al libro de Jonás. Aquí el libro de Jonás, lo primero que nos está diciendo, Dios te busca, Dios te va buscando, te va a encontrar, y cuando te encuentra te disciplina. Cuando te encuentra te dice, mira, tenés que volver. Jonás no quería volver, prefería morir antes que volver a obedecer a Dios. Mucha gente prefiere morir antes que obedecer a Dios. Y Jonás dice, no, mire, yo no voy a volver. Jonás dice, no, yo no voy a obedecer a Dios. Prefiero que me tiren al mar, porque la tormenta se va a tranquilizar, antes de que yo vuelva a Nínive para predicar el Evangelio. Muchos cristianos prefieren morir antes de que obedecer a Dios. La desobediencia es algo que te lleva lejos de Dios. Pero Dios aún en el mar, había una tormenta grande, una tormenta tremenda. No sé si ustedes habrán estado en una tormenta en el mar, pero es tremendo cuando solamente un barco se puede mover por una pequeña tormenta. Ya no podés dormir, ya no podés comer, ya no podés estar en ningún lado, la gente está descompuesta. Entonces, una gran tormenta donde va a partirse el barco, me imagino lo que habrá sido la desesperación de la gente, y preguntándose qué pasó, cómo pudo ser esto, qué tenemos que hacer para que la nave se vuelva a tranquilizar. Y dice el mismo Jonás, yo prefiero morir antes que obedecerle a Dios. ¿Cuántos de nosotros dice, bueno, yo prefiero desobedecerle a Dios y hacer lo que yo quiera, prefiero morir antes de obedecer a Dios? Entonces dice, lo tiraron al mar, pero si lo hubiesen tirado al mar, a la muerte, porque en el mar se hunde lo profundo, no puede respirar, se ahoga, Dios tenía preparado un gran pez para salvar a Jonás. Es decir, el pez salvó a Jonás. ¿Por qué? Porque la gran pregunta de esta mañana es, ¿puede un hombre vivir en el vientre de un pez? ¿Puede el hombre vivir en el vientre de una ballena, por ejemplo?
Puede vivir el hombre algún tiempo en el... Imagínate los olores, ¿no? Y dicen que gracias a Dios que Jonás salió por el mismo lugar que por donde entró. Porque te imaginás que si hubiese sido de diferente manera, pobre Jonás no se sacaba nunca más el olor. Pero Jonás estuvo viviendo 3 días y 3 noches y esa es la gran señal que Dios, el Señor Jesucristo, iba a señalar. La experiencia de la historia, ustedes si leen en Internet, buscan en Internet, van a encontrar por lo menos 2 casos en la historia de la navegación de personas que fueron encontradas en el vientre de un pez. La más característica es en el año 1927, en el sur de Argentina, en los mares del sur de Argentina, había un barco ballenero. Los barcos balleneros estaban preparados para ir a cazar ballenas. Entonces dice que ese barco estaba por ir a cazar una ballena y de repente uno de los marineros que estaban allí desapareció de la cubierta. Cuando a los días pudieron cazar la ballena, subirla al barco, empezarla a faenar, descubrieron que en el interior del intestino estaba un hombre con vida inconsciente. Es decir, que es posible que una persona pueda sobrevivir con el poco oxígeno, con la poca capacidad de sobrevivir en ese lugar, pero sí es posible que pueda vivir una persona dentro del vientre de un pez. Esta es una historia especial porque normalmente el hombre come al pez, pero esta historia el pez se lo come al hombre. Y entonces dice, bueno, hay una lección que es la señal de Jonás. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, la gente le decía, muéstranos señales, Señor. Muéstranos señales. ¿Y cuál dijo el Señor que iba a ser la señal? No les iba a dar más señales, porque la señal ya había sido dada en la profecía de Jonás. ¿Cuál era la profecía de Jonás? Que 3 días y 3 noches iba a estar el Hijo del Hombre en la tumba como estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Se dan cuenta? Es decir, este libro es muy importante en la profecía porque es una de las 3 profecías más claras que tiene la Biblia en el Antiguo Testamento. La primera es en Génesis, cuando la profecía habla de que de la simiente de la mujer nacería aquel que heriría al diablo en la cabeza, a Jesucristo. La segunda profecía más clara que tiene el Antiguo Testamento es que en la estatua de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Era la estatua grande que representaba a los reyes de este mundo, iba a venir una piedra cortada no con mano del cielo que iba a herir a la estatua, iba a llenar de gloria toda la tierra. Es porque Jesucristo va a venir a reinar para siempre. Y la tercera profecía más clara que tiene el Antiguo Testamento en cuanto a la persona bendita de Cristo es la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que 3 días y que 3 noches iba a estar el Hijo de Dios en el sepulcro y que al final iba a salir como Jonás. Esa era la señal que el pueblo de Israel iba a tener. Son las 3 señales más importantes. Que el Hijo de Dios iba a venir de la simiente de la mujer y que de la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente. La segunda es que esa piedra cortada no con mano iba a venir a tomar los reinos de este mundo en el libro de Daniel. Y la tercera es la señal del libro de Jonás. ¿Está claro? La profecía. Por eso este libro proféticamente es muy importante para nosotros. Lo primero que quiero enseñarles esta mañana es que uno tiene que ser responsable. Jonás fue irresponsable. Y lo primero que hizo Jonás fue identificarse. Tenemos que tener una identidad en todos lados. Porque a veces nosotros
queremos pasar desapercibido, que nadie sepa que somos cristianos. Queremos pasar desapercibido, que nadie sepa que somos siervos de Dios. Queremos pasar desapercibidos, que nadie nos conozca. Pero lo importante que tiene el libro de Jonás en este capítulo es que él tuvo que identificarse con Cristo, con Dios. Él tuvo que decir, yo sirvo a Dios, soy un hijo de Dios. Y allí la gente tuvo un cambio, buscó al mismo Dios verdadero. Por eso esto se llama la palabra integridad. ¿Qué es ser íntegro? Porque vos podés ser un buen cristiano, pero no ser íntegro. Uno puede ser buen cristiano, pero no ser íntegro. Puede ser un buen creyente, pero no ser íntegro. ¿Qué significa ser íntegro? Ser de una sola pieza. Íntegro significa que aunque te vean, aunque te presionen, uno sigue siendo el mismo. Integridad significa que aunque no lo vean, aunque no te vean, uno sigue siendo el mismo. Aunque estés aquí con todos en el campamento, vos sos espiritual y lees la Biblia, y cuando no te ven, sos espiritual y seguís leyendo la Biblia, sos íntegro. El íntegro no tiene grietas, el íntegro no tiene fisuras, el íntegro no tiene un hueco donde dice, bueno, yo aquí dejo de ser creyente y paso a tener una doble vida. El problema de la iglesia hoy es que muchos tienen doble vida. Somos una cosa en la iglesia y somos otra cosa afuera. Somos una cosa cuando estamos cantando alabanzas y somos otra cosa cuando estamos jugando al fútbol. Somos una cosa cuando estamos en casa solos, que nadie nos está viendo, y somos otra cosa cuando estamos en la iglesia. Ahora, Jonás no fue íntegro, porque él se dividió. La desobediencia te divide el corazón. Entonces vos no podés ser íntegro. Por eso esta mañana Dios sabe lo que pide es la integridad. La integridad habla acerca de que nosotros somos sinceros delante de Dios. Dios no va a pedirte cuánto sabes, sino Dios va a pedirte si sos sincero. Sinceridad habla acerca de la verdadera condición del corazón. Sincero. ¿Qué significaba sincero? ¿Qué es la palabra sinceridad? La palabra sinceridad viene de los griegos. El Señor Jesucristo dijo, ustedes tienen que ser sinceros, no ser hipócrita. Porque el hipócrita es el que actúa, el que representa un papel que no es. Entonces no sirve, porque ante los ojos de los hombres podemos engañarlo, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no podemos engañarlo. Y Dios pide, lo primero que Dios nos pide es la sinceridad. Entonces dice, no sean como los fariseos cuando oren, no sean como los fariseos cuando ofrenden, no sean como los fariseos cuando ayunen, sino que Dios pide sinceridad. ¿Qué era la sinceridad? Ustedes se acuerdan en el griego, los griegos hacían esculturas en mármol. No sé si ustedes saben, ¿no? Eran figuras de más de 1 metro y eran cuerpos humanos. Y tan perfectos eran, porque cincelaban muy bien, que hasta los que estudiaban la anatomía, la estudiaban de esas esculturas. Entonces estaban meses y años esculpiendo el mármol. ¿Para qué? Para que quede la estatua de un ser humano, de los músculos, de los nervios, de las arterias, de las venas, como si fuese alguien que realmente vos estabas viendo un ser humano, pero con una altura casi 2 metros y hecha en mármol. Ahora, el gran problema que ellos tenían, que los escultores tenían, era cuando había una grieta. ¿Te imaginas? Estaban trabajando 2 meses, 2 años, y se rajaba el mármol. ¿Te imaginas vos que estaba y se cortaba un dedo? ¿Te imaginas el trabajo de 1 año tirado a la basura? ¿Qué hacía la gente? Para poderla vender y para no tener problema de que la gente no la comprara, tapaba las grietas con cera. Entonces, ¿qué hacía la gente? Venía a comprarla, pero el que sabía el negocio decía,
Yo quiero una estatua, pero sincera. Yo quiero una estatua sincera. ¿Y cómo hacía para saber que no tenía cera? Decía, porque la gente lo ponía en lo más atrás del negocio para que no se viera. Pero decía la gente, yo quiero que pase la prueba del sol. ¿Qué era pasar la prueba del sol? Sacar la estatua afuera y entonces le daba el sol. ¿Y qué pasaba con la cera? Y la cera se derretía. Lo mismo pasa con los cristianos cuando no somos sinceros, porque a veces trapamos las grietas con cera. Y lo primero que dice Dios, ustedes necesitan ser sinceros. Si hay algo que pide Dios, cuando alabamos, cuando leemos, la sinceridad del corazón, porque del corazón contrito y humillado no va a despreciar Dios. Y Jonás, aun cuando estaba en medio de la tormenta, usted imagínense en medio de la noche, en medio de la tormenta. Hoy el mundo está en medio de una tormenta. Hoy la gente está clamando a sus dioses. Hoy la gente dice, ¿a dónde vamos a ir? ¿Por qué causa nos ha venido todo esto? Hoy es la noche más oscura de la humanidad. Hoy. Y se necesitan cristianos íntegros. Cristianos que comenten de su vida cambiada por Dios. Por eso estamos acá, para que podamos salir con fuerza, para que podamos sentir que estamos en la tormenta más grande, que el barco se va a partir en cualquier momento y nosotros estamos durmiendo. Y esta mañana le digamos, Señor, que tu corazón llene mi corazón, porque quiero ser un joven conforme al corazón de Dios. Quiero ser una mujer conforme al corazón de Dios. Y el corazón de Dios es un corazón íntegro, porque el corazón de Dios es totalmente sincero. Esta mañana tu corazón necesita ser sincero. 3 cosas con la misma letra, con las mismas palabras, que tiene que tener todo el corazón del creyente para ser sincero. En primer lugar, anótalo, porque esto tiene que cambiar tu vida. En primer lugar, el creyente necesita pureza personal. No puede haber un creyente sincero si no tiene pureza personal. ¿Está claro? ¿Cómo es? Primero tiene que tener pureza, santidad. Segundo lugar, un creyente tiene que vivir con los preceptos poderosos. Segundo lugar, preceptos poderosos. ¿Cuáles son los preceptos poderosos? La Biblia, la eterna palabra de Dios. Esta mañana escuchamos, después lo cantamos, qué hermoso es poder estar unido al Señor. Esta mañana escuchamos la palabra, como qué hermoso es poder vivir unidos como una vid, como un pámpano que está unido a la vid y que lleva vida y que no nos separamos porque tenemos vida, porque tenemos el devocional diario, porque oramos en casa, porque estamos tratando de descubrir nuestro don. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser sincero donde no lo ven, sincero donde hay presiones, tiene que ser íntegro. La integridad no se consigue yendo a la reunión, porque el púlpito informa, pero la casa es la que te forma. No es suficiente 1 hora por semana, no es suficiente. Está bueno que vaya a la reunión, está bueno que no dejes de ir a la reunión, está bueno que venga al campamento, pero no es suficiente, porque necesitamos toda la semana prepararnos, toda la semana con preceptos poderosos, con pureza personal, y lo tercero que tiene que tener todo cristiano: pasión por las personas, pasión por las personas. Aquí Jonás dice, mire, yo no me interesa la gente, no me interesa Nínive, no me interesa los que viajan conmigo, no me interesa nadie, prefiero morir antes de volver a Nínive. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo toma y lo arroja al mar. Qué tremendo, porque la desobediencia tiene una causa. ¿Por qué desobedecemos? La causa es cuando rechazamos
la voluntad de Dios. La causa es cuando rechazamos el plan de Dios. ¿Cuál es el camino de la desobediencia? Es descender, porque nunca uno va a ascender. Vas a descender moralmente, vas a descender espiritualmente, vas a descender, porque cuando uno está lejos de Dios no tiene nada. Sin Cristo no tenemos nada. Por eso uno desciende. Pero, ¿cuál es la consecuencia de desobedecer? ¿Cuál es la consecuencia de desobedecer? ¿Vieron que hay una causa, el rechazo? ¿Vieron que hay un camino, el descenso? Pero hay una consecuencia, lo que perdió Jonás. En primer lugar, perdió el testimonio Jonás. ¿Qué perdió Jonás? Perdió el testimonio. Nadie le tenía en cuenta. Perdió el testimonio porque nadie le consideraba, sino que lo fueron a despertar para que pudiesen tirarlo al mar. Imagínate vos en medio de una tormenta que te tiren al mar, porque los demás quieren que te tiren al mar. Nadie quiere que lo tiren al mar. Y sin embargo, él quería que lo tiren al mar. Segundo lugar, ¿qué perdió Jonás? Sus tesoros. Todo lo que tenía lo arrojaron al mar. No tuvo nada, porque sin Dios no tenés nada, no sos nada, no somos nada. Y en tercer lugar, perdió el tiempo. Porque ni fue a Nínive, porque ni fue a Tarsis, porque se quedó detenido en la disciplina que Dios tenía para él. ¿Vieron? Llegó al fondo del mar. Y allí, aún en el fondo del mar, Dios tenía preparado un pez para salvarlo. Qué maravillosa la mano de Dios, ¿no? Porque aún cuando sentimos que tocamos el fondo, Dios tiene lo que se llama en su palabra la gracia soberana para nosotros. La gracia de Dios, qué hermosa, ¿no? Porque la gracia de Dios te abraza, la gracia de Dios te sostiene, la gracia de Dios te levanta. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el regalo que nosotros no merecíamos. Es el regalo que todos nosotros recibimos un día. La gracia de Dios llega al corazón. ¿Para qué? Para que el corazón pueda cambiar completamente. Termino hablando de la gracia. Le voy a dar 5 cosas de la gracia. Con la misma letra, para que la quede en el corazón, quede en la mente, de la gracia de Dios. Mañana lo pregunto, es una de las preguntas de mañana. Las 5 características de la gracia de Dios. Anotamos todos para terminar este tiempo de meditación con la palabra. Lo anotamos todos. La primera de ellas, la gracia de Dios, en primer lugar, salva. ¿Dónde está ese texto en la Biblia? Ese texto en la Biblia está en Tito 2:11. En Tito 2:11. ¿Qué dice Tito 2:11? La gracia de Dios ha sido manifestada a todos los hombres para salvación. Es decir, que la gracia te da lo que no merecías. La gracia te entrega lo que no merecíamos. Por eso la gracia de Dios es el regalo de Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Segundo lugar, la gracia de Dios, atiéndame, la gracia de Dios satisface. Qué hermoso es poder estar satisfecho, ¿no? Qué hermoso cuando vos le preguntás a alguien, ¿viniste al campamento? ¿Te gustó el campamento? Sí, hermoso. La comida, los juegos, la pileta, todo, menos el predicador. No, eso no. Sino, te gustó todo, hermoso, fue de satisfacción. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios satisface. Dice la Biblia, la palabra de Dios en Juan 1:16, porque de gracia sobre gracia nos da el Señor
nos satisface. Qué hermoso es poder vivir en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, cuando uno tiene al Señor, lo tiene todo. ¿Qué es lo contrario a la satisfacción? La queja. Cuando vos estás quejándote todo el día, te quejas de lo que no tenés, te quejas de que no podés, te quejas de que estás dentro de un lugar que no querés. La gracia hace que uno sea suficiente el Señor. ¿Qué pueblo se quejó tanto? ¿Qué pueblo se quejó tanto? El pueblo de Israel. Ese pueblo se quejó porque no tenía agua, no tenía carne, no tenía sombra. Y sin embargo, un pueblo de 1,5 millones de habitantes, o 2,5 millones de habitantes, ¿cómo pudo vivir 40 años en el desierto? Nosotros estamos acá, tenemos calor, decimos necesitamos agua. ¿Cómo un pueblo de tantas personas se quejaba tanto y sin embargo nunca le faltó nada? ¿Sabe por qué? Porque ese pueblo lo tenía Dios. Y cuando vos tenés a Dios, lo tenés todo. Tenés todo cuando tenés a Dios. Porque en Dios hay todo, hay abundancia de bienes. Porque en Él está el bien que nosotros necesitamos. Y en esta mañana, qué hermoso es poder decir, Señor, yo quiero que mi corazón esté satisfecho, que no haya ninguna raíz de amargura, porque tu gracia es más grande. Qué hermoso que hayas venido con poco al campamento y te vayas con toda la gracia de Dios, porque aquel que no cambia, donde no hay sombra de variación, dice, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del cielo. Donde no hay cambio, donde el Padre de las luces, donde no hay cambio, donde no hay sombra de variación. La gracia de Dios te da todo eso, te satisface. Y Jonás estaba dentro del pez por la gracia de Dios. 3 días y 3 noches. Pero fue suficiente la gracia para que él pueda seguir viviendo. Tercer lugar, la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el regalo. Todo lo que Dios es, obrando a tu favor. Te salva, te satisface. En tercer lugar, nos hace servir. Porque dice la Biblia, de gracia recibiste, ¿ahora qué vamos a hacer? De gracia vamos a dar. Es como los discípulos cuando estaban en la multiplicación de los panes. Allí había mucha gente con hambre. Dios te ha traído para que vos también, como recibiste, puedas llevar a otros el pan de vida. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Recogieron lo que el Señor multiplicaba, el milagro del Señor, y comenzaron a servir a los otros. Y qué hermoso esta mañana que nosotros seamos parte del milagro de Dios, porque nosotros somos aquellos que van a servir por gracia. Porque al servir por gracia, el servir provoca gozo. Gozo da servir a Cristo. Y entonces cuando sentimos gozo en el corazón, es porque la gracia de Dios nos ha permitido servir. Maravillosa gracia, sublime gracia, enorme gracia, la de Dios para nuestro corazón. Cuarto lugar. Entonces, ¿qué hace la gracia? Primero, a ver fuerte, porque este va a ser pregunta de mañana. Primero, segundo, tercero, cuarto, la gracia de Dios nos santifica. La gracia de Dios hace que vos seas limpio. Qué hermoso poder pensar, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, dice, cuanto abundó el pecado, lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, cuando hay pecado, la gracia puede limpiarte, puede empezar de nuevo. Qué gracia la de Dios, ¿no? Que fue y lo buscó a Jonás, porque uno podría decir, bueno, ¿se puede cansar de Jonás? Dios se pudo cansar de Jonás, dice, este es cabeza dura, no lo saco más del agua. O este cabeza dura que se lo coman tiburones. O este cabeza dura no lo hablo más. Y sin embargo la gracia de Dios siguió con él, trabajó en su vida, trabajó con la gracia lo hizo, lo
lo santificó, lo apartó para Dios, y entonces él volvió a Dios, como vamos a ver mañana. Pero en último lugar, quinto lugar, la gracia de Dios. Mire qué hermoso, ¿no? La gracia de Dios nos socorre, porque hay un trono abierto permanentemente de la gracia para alcanzar. Vos venís necesitado, venís con lágrimas, venís triste, pero la gracia de Dios hoy nos abraza, nos sostiene, nos levanta. Qué hermoso es vivir la gracia de Dios. Porque mira la vida de Jonás. Él prefería morir antes que obedecer a Dios. No le importó la gente que viajaba con él. No le importó la obra misionera que tendría que hacer. No le importó la gente que lo rodeaba. No le importó a nadie. Él prefería morir antes que obedecer. Pero sin embargo Dios prefirió que él viva antes que muera. Porque Dios siempre tiene gracia. Dios siempre tiene gracia. Gracia sobre gracia. ¿Vieron cuando uno dice yo quiero ser santo y vuelve a pecar? ¿Viste cuando vos decís yo quiero cambiar mi vida y no podés salir del mal hábito? ¿Viste cuando vos decís yo quiero salir de este odio que tengo a mi papá, a mi mamá, de este rencor que tengo a mi familia? ¿No podés salir? Pero Dios siempre da gracia sobre gracia. Para que en esta mañana entendamos que el amor de Dios es el que nos saca de lo profundo del mar para que podamos volver a hacer la obra misionera. Yo no sé si ustedes conocen la historia de John Newton. John Newton. John Newton era un hombre que era un tremendo hombre, muy malo, que en el tiempo de la esclavitud, él iba a buscar personas de color negra al África y volvía para hacer los negocios del esclavo, de la esclavitud. Y eran tremendos, porque los esclavos no tenían nada. Los cazaban directamente en África, desnudos, los llevaban encadenados, en filas, no solamente le daban pan y agua para que se mantengan, las necesidades las hacían todos juntos, las llevaban en la parte más baja del barco, donde no había luz, solamente les hacían remar con el compás del tambor, solamente ellos sabían que se movía la nave. ¿Por qué? Porque ellos iban remando al compás. Y cuando llegaban al puerto donde iban a venderlos, los ponían en la plaza pública todos, y allí la gente iba y los elegía. Elegía el más fuerte, como unos animales, ¿no? Le veía la dentadura, le veía la fuerza, todos atados y desnudos, todos atados así en cadenas y desnudos. Era el negocio de la esclavitud. Un día, cuando él era un capitán de esos barcos, en una tormenta en el mar, él siente la voz de Dios, este hombre, John Newton, y dice, yo me voy a convertir a Dios y voy a cambiar mi vida si Dios me salva. Y verdaderamente Dios lo salvó. Y cuando llega al puerto, hace como que los devuelve a la gente, lucha por la libertad, y él comienza a predicar. Y él comienza a hablar del Evangelio, y él comienza a predicar a la gente. Y en lo más grande de su ministerio, cuando mucha gente de color conoce a Dios a través del ministerio de John Newton, él va a escribir un himno que va a ser famoso. Y a ese himno le va a poner una letra, pero la música la va a sacar de la música que tocaban la gente de color en el fondo del barco. Y a la música que va a poner es a ese himno que se va a hacer famoso y que lo va a cantar toda la humanidad. Lo cantaron cuando cayó el muro de Berlín. Lo cantaron cuando el tsunami en el oriente arrancó con tantas miles de vidas.
lo cantaron cuando Martin Luther King se murió. Martin Luther King fue un luchador por la raza blanca y la raza negra, ¿no? Es decir, él dijo, yo tengo un sueño, cuando todos los hombres seamos hermanos, yo tengo un sueño. Y el himno que escribió él es el himno que se llama, ¿cómo se llama? Sublime Gracia. Qué maravilloso himno, ¿no? Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Qué grande es la gracia de Dios. ¿Cómo no adorarle esta mañana al Señor? Porque su gracia es tan grande en nosotros. Porque aunque pecamos y nos vamos lejos a veces, nos queremos esconder como Jonás, Él nos encuentra. Él nos levanta y Él nos sigue usando para su gloria y para su honra. Sublime gracia. Se cantó cuando los indios de Estados Unidos iban siendo exterminados y los indios cherokees iban cantando esta canción, Sublime Gracia. Se cantó cuando Mandela en África fue liberado, pero se sigue cantando en cada corazón cuando nos recordamos que la gracia del Señor nos salvó y nos perdonó y nos sacó de lo profundo del océano para darnos una gran misión. Cerramos los ojos, le decimos gracias, Señor, por tu sublime gracia. Yo te invito a que todos lo podamos decir, porque es hermoso decirle gracias, Señor, por tu gracia. Es hermoso porque uno queda satisfecho, uno queda deseando servirle, uno queda con la puerta del socorro abierta, uno queda diciendo, Señor, sublime gracia que un pecador salvó. Oramos. Te damos gracias, Señor, esta mañana, porque aunque han pasado los siglos, vemos como tú sigues levantando a las personas, tú sigues dándola otra oportunidad, tú sigues preparando peces para salvar la vida de muchas personas, para que en ese lugar podamos reconocer que tú eres el Señor. Nos postramos delante de tu pie esta mañana, porque te reconocemos la gracia incomparable de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que en su pobreza todos nosotros seamos enriquecidos. Bendice esta palabra, Señor. Bendice este capítulo donde hemos visto un hombre querer huir de Dios, pero sabemos que nadie puede huir de Dios. Y te rogamos por cada corazón, para que esta mañana nos acerquemos cada vez más a ti. Que esta mañana podamos sentir tu presencia en medio nuestro. Bendice cada joven, cada señorita. Bendice aquí cada hogar representado. Bendice las iglesias acá representadas. Que este sea un tiempo donde podamos sentir tu presencia. No volvamos a casa como vinimos, podamos conocerte más. Bendice el programa de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la reunión ha terminado. Nos juntamos en 15 minutos más ahí en la cancha para tener actividades deportivas. Así que 15 minutos más, vayan a ponerse ropa cómoda y nos vemos